Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Tesoro en lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo está dando este consejo, este mensaje a todos sus discípulos, precisamente en el Sermón del Monte, en ese sermón de sermones, como lo llaman algunos, o en la mejor predicación que podemos encontrarnos de todos los tiempos. Ahora Jesús invita a considerar nuestra actitud hacia los bienes materiales. Y el Señor nos amonesta contra la codicia y el dinero, y ese es el consejo del Señor, y es un buen propósito para este año que estamos iniciando, porque es muy importante que si somos avariciosos, dejemos la avaricia a un lado. Dice en la palabra, ¿no? Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y esto es muy importante. Durante todo el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús va exponiendo la clase de vida que sus discípulos, o sea, que tú y yo debemos tener o debemos de vivir. Por ejemplo, en Mateo 5:3 al 16, que es cuando empieza, en Mateo 5 empieza el Sermón del Monte. En Mateo 5:3 al 16, vemos que son las bienaventuranzas y expone cómo debemos ser los cristianos y nuestro testimonio. En Mateo 5:17 al 48 enseña la clase de justicia que debemos practicar. Y ya entrando en el capítulo 6, que es este capítulo de los versos 1 al 18, o sea, antecediendo esto que estamos viendo, Dios habla de ser genuinos y cómo conducirnos en oración a Dios. Nos enseña a orar, prácticamente nos dice que no seamos hipócritas en cierta manera de vivir. Y en Mateo 6:19 al 34, o sea, de lo que estamos leyendo hasta el final, ahora el Señor nos enseña a no ser avariciosos y en quién debemos poner nuestra confianza. Esto es prácticamente lo que Él está hablando en el Sermón del Monte cuando llega a este punto. ¿En quién está mi confianza? Deberíamos de preguntarnos cada uno de nosotros. Hacernos esa pregunta. Es bueno, ¿en quién estoy confiando? Hay dos maneras de enfrentar la vida en este mensaje. Uno, poniendo nuestra confianza en las riquezas, y dos, confiando plenamente en Dios. La expresión "lo que siembras cosechas" es un principio bíblico que significa que la siembra da lugar a la cosecha. Tú no puedes sembrar, no sé, naranjas y cosechar tomates. O sea, lo que tú siembras, eso cosechas. Y es de lo que está hablando inclusive el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 6 al 10. En la Biblia este principio aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo Testamento hasta todo el Nuevo Testamento. La Biblia ilustra este principio con una metáfora agrícola, ya que el tipo, calidad y volumen de la cosecha depende de lo que se siembra, dónde se siembra y cuánto se siembra. Así lo escribió el apóstol Pablo. Dice Pablo en Gálatas 6, 7 al 10. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo está dando en el clavo, en el corazón del mensaje de lo que Cristo les estuvo hablando, les estuvo diciendo en el Sermón del Monte y que es parte de la predicación el día de hoy, el mensaje para hoy. Invierte tus valores en lo eterno, llámese dinero, tiempo, esfuerzo, misericordia, amor, etcétera. Y así entramos al tesoro eterno. En verso 19 nos dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, dice nuestro Señor Jesucristo. No te hagas tesoros en la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje? ¿Cuántas veces el Señor nos dice: no te hagas tesoros en la tierra? El problema es que realmente le prestamos atención. ¿Lo obedecemos o lo dejamos pasar? Es que ese es el problema a veces con nosotros como hijos de Dios, que somos muy desobedientes. A veces nos burlamos de ciertas personas de ver la idolatría que ellos tienen en sus iglesias, principalmente en la iglesia popular. Y hasta los atacamos y les decimos: pero ¿cuántas veces no vemos dentro de nosotros mismos, dentro de la misma iglesia, que nosotros mismos también somos idólatras a muchas cosas? Algunos son idólatras al trabajo, otros son idólatras a su cónyuge, a su familia, otros son idólatras con el dinero, otros son idólatras con cantantes, predicadores. Inclusive no se los toques porque, es su santo patrono. O sea, y es bueno preguntarnos, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Qué estoy haciendo? Lamentablemente a veces escuchamos este mensaje: no te hagas tesoros en la tierra, y lo dejamos pasar, no le hacemos caso. A veces creemos que eso no es para mí, y este pasaje nos está retando a reflexionar sobre nuestras prioridades y los verdaderos tesoros que estamos acumulando. El griego antiguo, o sea, el original, dice de la siguiente manera de las palabras de nuestro Señor: no atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra. O sea, el mensaje es sumamente claro. Mira lo que dice nuestro Señor en los siguientes versos, en los versos 21 al 23, ahí mismo en Mateo 6, donde estamos: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El mensaje de nuestro Señor Jesús es que los tesoros terrenales son temporales, se desvanecen y son peligrosos. El Señor quiere que reflexionen sus discípulos a través de todos los tiempos con estas palabras. Pero el tesoro del cielo está seguro, es eterno. El esfuerzo y el dinero que invertimos en cosas temporales pueden proporcionarnos una satisfacción momentánea, únicamente por el momento, pero no tiene repercusiones en la vida eterna. Los que invierten sus valores en la obra de Dios son los que tienen un impacto duradero en la eternidad, donde
está mi corazón? ¿Dónde está puesta mi vista? ¿Hay luz en mis ojos o hay tinieblas? Son preguntas que debemos de hacernos. Son preguntas que es bueno que las consideremos, porque de esa manera nos estamos confrontando a nosotros mismos y diciendo: caramba, ¿realmente estoy en el camino? ¿Realmente estoy en la fe? ¿Realmente soy un discípulo de Cristo? Ahora prestemos atención. No es que los tesoros terrenales sean malos, pero espiritualmente no tienen ningún valor. Y ahorita lo vamos a ver. Si el discípulo de Cristo dedica su vida a expandir únicamente sus tesoros terrenales, está en un grave error. Está cayendo en condenación del enemigo, del diablo. Ese es el mensaje de nuestro Señor, como diciéndoles: hey, tengan cuidado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde tienes puesta tu vista? ¿Qué es lo que más te atrae? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. De manera tajante, el Señor lo que está diciendo de manera literal: no puedes servir a Dios y no puedes ser un esclavo del dinero. No puede ser, porque terminarás despreciando y odiando a uno de ellos dos. Y si el Señor lo dice, es porque así es. No tenemos por qué decir: no, es que a lo mejor la palabra se equivocó. No, si la palabra lo dice, así es. Y es que es muy simple. Si tú sirves a las riquezas, terminarás viviendo para el aquí y el ahora. Y sin querer te estás deslizando a tal grado que estás amando más al mundo que a Dios. Estás amando más los afanes de este mundo, los deseos de los ojos, los placeres de la carne y las riquezas, que es la vanagloria de la vida. Es lo que habla precisamente Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 16. Si Dios lo dice, es porque así es, hermanos. Recordemos lo que escribió Santiago también. Dice Santiago 4:4: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Dónde está tu corazón?, nos dice el Señor. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Te encanta congraciarte con el mundo? ¿Con los placeres del mundo? ¿En serio? ¿Que no te das cuenta que estás jalando para allá y no para acá? ¿Es tu prioridad Dios? ¿Es Dios el primer lugar en tu vida? ¿Te fijas lo importante del diezmo, que muchos lo han querido quitar el día de hoy? ¿Te fijas por qué? Porque es una disciplina que Dios pone en el ser humano, de decir: de las primicias, de lo primero que me llega, esto te pertenece, Señor. Te doy lo mejor. Esto es para ti. Y ya ahora sí, que venga lo que venga. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu corazón? Y hoy en día parece que
que ya porque alguien salió hablando en contra de que no, que el diezmo ya no es como debe ser. Sí, ciertamente, hoy debes de dar más que el diezmo, es así de simple. Pero es como, yo de aquí me agarro, ¿verdad? No, es que es una ratería. No, hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Lo mismo que cuando Dios instituyó el diezmo, que era para la iglesia, y te lo está diciendo alguien que no obtiene dinero de la iglesia. Ni ninguno de los que están cantando aquí obtiene, es más, no hemos recibido ninguna ofrenda aquí de la iglesia. Al contrario, tú puedes ver a una de las muchachas con el micrófono en la mano y con la escoba los sábados o otros días. Estamos para servir. Nosotros no recibimos dinero de aquí. Para que no vaya a salir alguien que diga, ay sí, como es pastor, es que como él le dan y no. Pero es el mismo principio. Mas sin embargo a nosotros nos gusta bendecir a los que vienen a bendecirnos. Porque así lo dice la palabra. Nos gusta dar a los que vienen a predicar. Y que seamos generosos con ellos y bendecirlos. Pero es el mismo principio, porque los siervos de Dios, o sea, los levitas, era la única tribu que no trabajaba, no tenían heredad. Ellos recibían las ofrendas para poder vivir. Es el mismo principio de la iglesia. Pero ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está? Esto es sumamente peligroso porque perdemos de vista lo que realmente importa, que es lo eterno, lo invisible, lo verdadero y lo duradero, lo que se recibe por fe. Y si somos honestos, este tipo de pasajes, la mayoría de nosotros los creyentes no nos gusta. Porque son de esos pasajes que nuestro Señor Jesucristo te confronta. Y a nuestro Señor Jesucristo le gustaba hacer eso. Decía, el simple hecho de que tú le digas fatuo a otra persona, ya estás atentando contra su vida. No necesariamente tienes que dispararle. No, oyeron, dice el Señor, que no adulterarás, ¿verdad? Bueno, pues yo te digo que desde el momento en que codicias una mujer en tu corazón, ya estás adulterando con ella. Para aquellos que dicen, yo no tengo ningún problema de ver una mujer en bikini en la televisión. Ay, por mí no hay ningún problema. Si eres hombre, creo yo que va a haber problema. Estás codiciando, estás adulterando en tu corazón. En fin, la avaricia es peligrosa. En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, la pregunta a las personas de cuánto dinero necesitarían para tener su sueño americano, aquellos que ganan $25,000 al menos al año, pensaban que necesitarían alrededor de 54,000. A aquellos que su ingreso era de $100,000 al año, dijeron que ellos podrían comprar su sueño con un promedio de 192,000. La carne nunca está contenta con lo que tiene, obviamente. Estas personas indicaron que tendrían que doblar sus ingresos para tener una buena vida. Cuando la palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6:6 y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué distinto es la palabra de Dios, qué distinto debemos pensar los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que ahora le pertenecemos a Cristo. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, ahí pusieron las dos.
Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Primera de Timoteo 6:6, eso es lo que está diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. De nuevo, ¿es malo ser rico y tener posesiones? Primero, vamos a aclarar qué es lo que no significa el texto. Y obviamente que no es malo ser rico. Abraham era un hombre rico, muy rico, pero estaba dispuesto a darlo todo para Dios. Job era muy rico y se conformaba con la voluntad de Dios. David fue muy rico, era muy rico, y hasta el último aliento de su vida dio lo mejor para Dios. Dejó lo mejor, porque él quería construirle un templo precioso al Señor. Pero el Señor le dijo, no, hay mucha sangre por medio en tus manos. Entonces lo que él hizo fue acumular lo mejor que pudo y dejárselo a Salomón para que él lo terminara. Dio lo mejor. Lo que Cristo sí dice en el texto es que no seamos avariciosos, que no estemos solo pensando en acumular riquezas, que no amemos el dinero y que nos dejemos controlar por el dinero. Ese es el problema. El doctor Núñez tiene una predicación que me encanta, hablando de Santiago, y él dice que le llama mucho la atención porque que él más bien le llama mucho la atención a las personas porque lo han escuchado decir muchas veces que a él no le gusta el dinero, el pastor Miguel Núñez. Y en esa predicación él empieza diciendo, es que ve los testimonios de los hombres más ricos del mundo. Y pone el ejemplo de 9 que cruzaron. Imagínense nomás, estos 9 hombres eran tan ricos así que tenían más dinero que la misma tesorería del gobierno de los Estados Unidos. Y para no hacer el cuento largo, porque estaría bien que buscaran esa predicación, y luego se los mando. Está hablando de Santiago. Y dice el doctor Núñez, de esas 9, no sé si fueron 4 o 5 que terminaron suicidándose del daño que les hizo, porque fue en el tiempo de la gran recesión. Otro terminó loco. Algunos en bancarrota, pero en muy mal estado. Y dice uno, wow. O sea, lo que hace el amor al dinero. Son gente que bien pueden ser dueños de todo el mundo y no tienen un tope. Quieren más y más y más. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, nuestro Señor nos enseña desde el inicio contra la hipocresía. Y entre la multitud vemos que alguien saca el tema de las riquezas, de la herencia, y leemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego nos habló una parábola de un rico insensato. De ahí mismo en Lucas 12, en el verso 21, termina diciendo, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio.
Porque cuando decimos vivir para el aquí y el ahora, hermanos, cuando nosotros decidimos vivir y decir solamente se vive una vez, perdemos el verdadero enfoque de lo eterno. Y qué difícil es que a la gente la hagas ver que todo lo relacionado con Dios está en primer lugar. Y debe de estar en primer lugar de todo lo que hacemos. No tengas el afán desmedido por poseer riquezas. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Mateo, aquí en el Sermón del Monte. Dice los versos 25 y 26 ahí en Mateo 6: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Cuántos de nosotros realmente lo creemos? Nuestro Señor es contundente, sin rodeos. Este capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos habla de algo maravilloso que si nosotros lo metemos a nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar de una manera radical. Y vamos a empezar a poner nuestra vista en lo que no se ve, porque ciertamente es por fe. Pero lo que no se ve es lo duradero, es lo eterno. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, captó muy bien este mensaje. Vio el peligro de caer en este gran pecado y dice: caramba, mi medio hermano, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el Señor Jesucristo también de él. Dice en Santiago 4, 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no saben lo que no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, lo reciben. Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Qué triste. Aun cuando pedimos al Señor, imagínate, es como si el Señor te estuviera diciendo: pon atención en lo que estás pidiendo. Pon atención en lo que estás orando. Porque a veces hasta lo que estás pidiendo lo estás haciendo de manera egoísta. Hay que aprender a estar bien conectado con lo eterno y valorar lo eterno por encima de todo. Son palabras muy fuertes, sí, pero es el Evangelio. Lamentablemente que ese es el problema con el amor a las riquezas, a la vanagloria de la vida. Veamos cómo termina este capítulo, Mateo 6, 28 al 29. Dice: y por el vestido, ¿por qué te afanas? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos. Siempre debemos estar, hermanos, agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Por eso, a través de la palabra de Dios leemos mucho consejo al respecto. Proverbios 23, 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. ¿Ves? O sea, evalúa lo efímero y lo eterno, lo que se esfuma y lo que perdura, lo que no es y lo que es. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En Eclesiastés, otra vez Salomón, y vaya que Salomón tuvo mucho dinero, pero otra vez Salomón vuelve a escribir y dice en el capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La palabra de Dios lo dice una y otra vez: tengan cuidado con el amor al dinero, que veas dónde estás invirtiendo y que el amor al dinero no te haga perder la cabeza. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el peligro y grave a lo que nosotros nos vamos a encontrar si no hacemos caso a la palabra de Dios. Y el Señor dice: ya te dejé advertido, ya te lo dejé escrito. Se han desviado de la fe inclusive muchos y se han causado muchas heridas dolorosas. Eso es lo que literalmente está diciendo el Señor. Nos dice que no inviertas tus valores en donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Dice el Señor que no siembres donde los tesoros terrenales son temporales y se desvanecen y se van a destruir. Se perderán en el reino de los cielos, no tienen valor. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, por el Espíritu Santo, escribe en 1 Timoteo 6, 17 al 19: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí, hermanos, se nos insta a no depositar nuestra esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Y nos motiva a poner nuestra confianza en Dios, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. El problema de este es que tenemos que creer. El problema es que no creemos. Que echen mano de la vida eterna. Hijo, qué difícil es cuando tú estás hablando, y tristemente a veces que hablas entre cristianos o entre creyentes, más bien dicho, en gente que aún no es su discípulo y que no entienden, no entra, no creen.
La exhortación o el consejo de la palabra de Dios es que si tenemos, seamos generosos, se nos motiva a hacer el bien, a invertir en el reino de Dios, donde nuestras acciones tienen repercusiones eternas. Dice Pablo, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Jesús le dijo a un joven, vende todo, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice que cuando el joven escuchó que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y dice en Mateo 19:23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es que no creen. Ese joven no creyó. Oh, amados, si todos nosotros, si todos los cristianos pudiéramos obedecer la palabra de Dios, nos evitaríamos tantos problemas. Hermosa es su palabra. El tesoro eterno, dice el verso 20, sino hagan tesoros en el cielo. O sea, literalmente almacena tus tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, donde no hay corrupción, donde no hay quien te robe, es lo que le está diciendo el Señor aquí a sus discípulos. Esto nos recuerda que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos ahora. Que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. El tesoro en el cielo son eternos e incorruptibles. Los tesoros en el cielo dan gozo ahora y van más allá cuando veamos que todo era verdad, que no invertimos en vano. Nuestro gozo será eterno, hermanos. El placer más grande viene del otro lado de la eternidad. Mira un ejemplo claro. En Hechos 10, versos 1 al 4, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión de la compañía La Italiana, llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué hermosas palabras. Qué gran bendición hacer tesoros en el cielo donde no hay corrupción, donde inviertes y hay memoria para la eternidad. Dice nuestro Señor, tus oraciones y tus limosnas o tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Jesús mismo también da el ejemplo de una viuda que lo invierte todo, lo da todo para la gloria de Dios. En Lucas 21, 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban en sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Para memoria de ella quedó registrada esta ofrenda de la viuda pobre. Y es que
el mensaje de nuestro Señor es sumamente claro, verso 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El tesoro eterno. ¿En dónde está mi corazón? ¿En dónde está tu corazón, hermano? Jesús nos muestra que lo que me importa está allí en mi corazón. El único esfuerzo y dinero que vuelves a ver es aquel que inviertes al lado de la eternidad. Esto subraya lo importante de nuestras decisiones y acciones en esta vida, pues las repercusiones que nuestro esfuerzo y dedicación se evalúan en la eternidad. Una vez más, esto subraya lo importante de nuestras decisiones y acciones en esta vida, pues las repercusiones de nuestro esfuerzo y dedicación se evalúan en la eternidad. ¿Recuerdan la película El Gladiador del año 2000? Hay una frase que dice Máximo, el personaje principal, y dice: hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Esto es una gran verdad. Lo que tú y yo sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y qué hermoso es que haya muchas cosas allá, que el día de mañana el Señor te diga: mira, para memoria tuya, acá están. Resumen, ¿qué nos enseña Mateo 6, 19 al 21? Que las riquezas mundanas son temporales y serán destruidas por el caos y el desastre. Enseña que quienes acumulan tesoros celestiales serán ricos en fe y encontrarán un tesoro infinito iniciando en el cielo, y que va a continuar obviamente por la eternidad. Por eso nuestro Señor, antes de terminar el capítulo, dice en Mateo 6, 33 al 34: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, nos dice el Espíritu Santo, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. El mensaje es claro, hermanos. El Señor le interesa tu corazón, tu confianza, tu fe, tu obediencia, tu agradecimiento. Que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, sabiendo que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Nuestro Señor hace explícito que el materialismo está en conflicto directo con la lealtad a Él, con la obediencia a Él. Dios nos permite tener posesiones materiales para que las utilicemos con sabiduría, que las utilicemos para su gloria y obviamente para que las disfrutemos. Tengamos humildad, seamos agradecidos con Dios por su gracia, por todo lo que poseemos, sea mucho o sea poco. Sea agradecido con Dios. La enseñanza del Señor es: hagan tesoros en el cielo. Ese es el tesoro eterno.